gracias por estar acá con nosotros. Vamos a hablar hoy de un poco lo que es la macropolítica de la mano de Martín Polo, que es el jefe de estrategia de Cohen. Después vamos a hablar un poco específico sobre la industria automovilística, que lo tenemos a Lucas Villalonga como especialista en la materia. Y por último, vamos a seguir con Sergio González, que es el Head Asset Management de Cohen y especialista en armado de carteras de inversión. Así que bueno, sin más, arrancamos con Martín. Martín, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Perdón que no encienda la cámara. Tenemos un problema ahí que no lo pudimos resolver, así que bueno, no los veo, pero estoy. No me ven, pero estoy. Así que lo que es más importante, más que mi cámara, es la presentación que tengo para darles un poco para entrar en calor y que después los chicos les comenten un poquito más del servicio. Así que si te parece, Vicente, ya voy compartiendo y arranco como para dar en estos 20 minutos un pantallazo general. Y bueno, cualquier duda que quieran, bienvenida, ¿no? Estamos para responder. Dale, Así que perfecto. Buenísimo. voy compartiendo. Ahí decime si se ve bien. Impecable. Bueno, bueno, entonces voy arrancando un poquito lo que les quería mostrar un poco en esta coyuntura. Ustedes saben lo que fue este 2025, un 2025 de extrema volatilidad. Habíamos empezado el año optimista, si quieren, con una idea muy constructiva de Argentina, porque pensábamos que había pasado lo más pesado de este plan de estabilización. Tuvimos después la sorpresa en marzo y abril de un nuevo programa monetario y cambiario, ¿no? Con un esquema de bandas. Después vinieron el panorama electoral, primero una elección positiva en la ciudad de Buenos Aires, después una negativa en provincia de Buenos Aires. Bueno, el contexto político fue gran protagonista de este 2025. También nos pasamos por un nuevo también cambio en el esquema monetario con la eliminación de las LEFIs, es decir, tuvimos un montón de ruidos en esta coyuntura y bueno, en el medio tratamos un poco de limpiar todos esos ruidos y ver cuál es la verdadera tendencia y es un poco el objetivo que tengo de hoy de explicarle cómo estamos parados hoy, qué es, sobre todo, qué es lo que esperamos para 2026, ¿no? En principio, como ustedes saben, ¿no? Este es un gobierno con una fuerte impronta en el ordenamiento de las cuentas públicas. Acá ustedes los pueden ver en el gráfico de la izquierda, cómo durante el año pasado el gobierno hizo un fuerte ajuste del gasto, pueden llamarle licuación, motosierra, pero bueno, hubo un poco de todo ahí. Lo más importante que es que el nivel de gasto primario del gobierno nacional pasó del 19% al 15%. Desde entonces, esto en lo que va de este año un poco pisó un poquito el freno en ese ajuste. Fíjense que es un poco más modesto, en tanto que de la parte en los ingresos también tuvo esa baja, y en ese contexto tenemos un doble comando, ¿no? Por un lado, la baja de impuestos, tenemos la eliminación del impuesto país, y por otro lado, otros impuestos ligados al nivel de actividad que compensan esas limitaciones. La mala noticia que tenemos acá es que no tenemos baja de impuestos persistente, ¿no? Por ahora tenemos que conformarnos con ordenar las cuentas públicas y que, como dice el presidente, una vez tenido el equilibrio fiscal, o cuando una vez que el gobierno puede un poco guardarse ese montoncito de superávit, es lo que después podemos ver esa agenda de reducción de impuestos. Por ahora todo se va a concentrar en la baja de gastos. Lo que tenemos ahora es que esa baja de gastos se va haciendo un poquito cada vez más difícil, considerando que la mayor parte de ese ajuste ya se hizo y ahora quedan cuentas en el cual es más difícil, ¿no? Fíjense lo que es el ajuste en las transferencias a provincias, todo ese gasto de capital, el gasto en subsidios, son gastos que se redujeron bastante, y ahora aparece esa sintonía fina o ese bisturí que necesita para seguir bajando y mantener ese superávit primario en el cual el gobierno se comprometió. Este año va a ser en torno al 1,5%. Para el año que viene, de acuerdo al presupuesto, va a andar por ahí. Entonces, un poco lo que tenemos que ir analizando todos es que no me caiga la recaudación al tiempo que el gasto pueda
para al menos seguir bajando gradualmente. Esa es la clave para que el año que viene mantengamos el superávit primario, ¿no? Por otro lado, como viene en materia de inflación, bueno, tenemos la parte buena, ¿no? Que la inflación en el último año tuvo una fuerte caída. Recuerden que veníamos de una inflación que navegaba en torno al 3,5% mensual, llegó al 4% hacia el cierre del 2023 y eso después, bueno, llegó al 25%, ¿no? En aquellos fatídicos cuarto trimestre del 2023. Bueno, desde entonces esa historia ya parece muy vieja. Tenemos que la inflación fue bajando nuevos escalones hasta un escalón del 2% y desde entonces, desde mayo a la fecha, viene con una leve tendencia al alza, como ustedes pueden ver, del 1,5 al 2,4 que estamos esperando que se dé a conocer esta tarde, pero va a andar ahí 2,1, 2,2. Por ahí lo que podemos decir es que este proceso de desinflación un poco que se estancó, por lo menos se estabilizó en torno a estos niveles, le cuesta un poquito más perforar, ir a ese 1% que todos deseamos, o incluso a la eliminación o llegar al 0%, pero me parece que eso todavía falta. Hay que un poco conformarse con que la inflación interanual, fíjense que ya la tenemos más cerca de perforando este 30% interanual, ¿no? Otra de las bondades que tiene este proceso de desinflación es que también que tenemos un proceso de desinflación en el cual están habiendo los precios relativos, se están acomodando y eso nos da mayor sustento a que el proceso continúe. Es decir, no estamos haciendo trampa en el índice, rezagando algunos precios para que después aumenten. Obviamente hay volatilidad en el corto plazo, pero la tendencia es que todas esas columnas que ustedes ven en el gráfico de la derecha vayan bastante en línea, ¿no? No tenemos algunas que suben al 6 y otras que suben, que caen al 3%, ¿no? Esa es la parte sana de este proceso, en tanto que siguiendo con esta tendencia, bueno, vamos a un poco a la parte un poquito más amarga de este proceso, que es, bueno, la actividad, si bien es cierto que el año pasado, después, en el segundo semestre, se recuperó muy fuerte, ahí está la famosa B corta que un poco el gobierno buscaba o por lo menos comunicaba. Bueno, tuvo fecha de vencimiento que fue en febrero de este año y desde entonces la actividad comenzó un leve proceso de, siquiera una recesión, pero muy leve, digamos, para lo que hemos estado acostumbrados parece ser un aperitivo, pero lo cierto es que ya llevamos casi 8 meses con una economía que no repunta, ¿no? Y cuando decimos que no repunta, obviamente hay sectores que están mucho más complicados. Le quería poner algún tinte a cómo viene la industria, dado que ustedes están más ligados a este proceso, y fíjense que la industria, la caída que ha tenido en lo que va del año fue mucho mayor, ¿no? Fíjense que acompaña la tendencia de la economía en general, del PBI, pero en términos de producción industrial es mucho más abrupta esta caída. De hecho, fíjense que está respecto a noviembre de 2023, está un 5%, casi un 4% abajo, cuando la economía está un 3% arriba, ¿no? Fíjense que perdió 7 puntos ahí, no pudo acompañar. Es decir, la industria no es la protagonista estelar de este ciclo de crecimiento, más allá de que salió de este pico, de este piso que había tenido en el primer semestre del año pasado y algo se recuperó. Lo que pasa es que le está costando repuntar. Cuando le analizamos un poquito más y vamos a la industria de ustedes, bueno, vemos que la situación es un poco más grave, ¿no? Fíjense, este es el índice de producción industrial que le mostraba en el gráfico anterior. Fíjense que en lo que va del año ya, fíjense, de 122 que marcaba este índice a fines del año, en febrero de este año, ya estamos en 118. Si comparamos cómo que está la actividad en septiembre de este año contra septiembre del año pasado, fíjense que la industria está un 0,7% abajo contra una actividad que está un 2,4% arriba. Sin embargo, cuando abrimos un poquito la industria, vemos que hay sectores mucho más golpeados. Fíjense que la industria automotriz en su conjunto está un 2,5% abajo respecto a septiembre del año pasado, pero si lo comparamos contra
septiembre de 2023 la caída es mucho más dramática, ¿no? Fíjense, la industria cae un 7% contra nada del nivel de actividad en general. La industria automotriz en total cae un 10%. Nos vamos más a la derecha del gráfico y vamos a los autopartes y fíjense que son son los que peor la están pasando, ¿no? Están un 6% abajo respecto a lo que pasaba en septiembre del año pasado y están un 11% abajo de lo que producían en septiembre del 2023, ¿no? Y además de esto, ¿por qué la producción industrial de automotriz? No me quiero meter en el análisis sectorial tan fino, después vamos a hablar de eso, pero un poco a trazo grueso lo que podemos ver es que en esta recuperación, además de producir menos, tienen un gran componente de importaciones. Fíjense en la balanza comercial del sector autotransporte, cómo se ha derrumbado este año. Fíjense, este año tuvimos el déficit, en los primeros 9 meses de este año, la balanza comercial tuvo un déficit del sector de casi 7.000 millones de dólares, cuando el año pasado había sido de casi 2.300, ¿no? Hemos empeorado mucho esa balanza comercial. Fíjense en la parte de chasis y partes y neumáticos, que es el sector que a ustedes les compete, también, fíjense, de gran parte son los que explican este desequilibrio del sector en general, ¿no? De 6.700 de déficit, la parte de autoparte se lleva a 6.500 de déficit. Es casi todo eso. No hay un deterioro respecto al 2024, pero sigue siendo un sector en el cual las importaciones siguen creciendo mucho más rápido que las exportaciones. Fíjense, las exportaciones en lo que va del año cayeron un 2% y las importaciones subieron un 50%. Cuando vamos al sector de ustedes, fíjense, autopartes cayó prácticamente, no se movió y las importaciones subieron un 20%. Entonces, ¿qué nos genera este proceso en el cual la industria es cada vez más deficitaria? Como ustedes lo pueden ver acá, fíjense que cuando abrimos un poco la balanza comercial sectorial, esto es muy básico, ¿no? Pero también sirve para marcar el punto. Fíjense que la actividad industrial, yo desagrego en tres grandes sectores la balanza comercial: todo lo que tiene que ver con el agro, todo lo que tiene que ver con la energía y todo lo que tiene que ver con el resto que sería la industria. Y fíjense que la industria ya tiene un déficit mayor al de que tenía en 2022, ¿no? Tomo como un año más normal, un año de recuperación. Fíjense, en los primeros 9 meses están en mayor déficit. ¿Por qué todavía el zapato no aprieta? Y bueno, básicamente porque tenemos un sector que sí está dando resultados, que es el sector energético, de tener un déficit de 5.200 en 2022, pasó a un superávit de 5.400. Es decir, tenemos una mejora de casi 10.000 millones de dólares. Eso es un poco lo que tenemos, que el balance comercial de 2025 es más alto al de 2022, como ustedes lo pueden ver en esta tendencia. Sin embargo, cuando lo comparamos contra lo que fue los otros años, o sobre todo el 2024, vemos que el balance comercial viene cada vez más amarrete, ¿no? 6.000 millones de dólares este año contra 15.000 del año pasado. Es decir, probablemente terminemos el año más cerca de los 7.000, más cerca de cómo fue el 2022 de lo que fue el 2024, cuando acá no es que esto lo estoy planteando como algo dramático, pero sí fue algo que está bajando la espuma. Digamos, si yo les muestro las proyecciones del balance comercial que se esperaba para este año, estaban arriba de los 12.000, 14.000 millones de dólares, y por lo tanto esto es un factor a empezar a tener en cuenta. ¿Y por qué decimos que tenemos que empezar a ver las cuentas externas? Porque básicamente es el pato rengo, si quieren, la parte más floja del programa, en el cual tenemos que las cuentas externas están cada vez más debilitadas en un contexto en el cual las reservas internacionales no logran aumentar, ¿no? Y cuando no logran aumentar las reservas internacionales, tenemos esta alta dependencia del Fondo Monetario
o de organismos internacionales, del Tesoro de Estados Unidos, y esto es lo que nos saca un poco de eje, ¿no? Argentina, además de tener reservas internacionales, acá como les muestro, las brutas están en 40.000, pero el número que tenemos que mirar nosotros, que es un poco lo que se comprometió el gobierno, es a las reservas netas, ¿eh? Es decir, si le sacamos a las brutas todos los préstamos que tiene ahí tomado el Banco Central, estamos en menos 10.000, tendríamos que estar en menos 3.000, es decir, nos faltan 7.000 millones de dólares de reservas. Eso es un poco lo que debatimos en el mercado, a ver cómo hacemos para que este número se nos haga más confortable, no estar, porque que faltan reservas internacionales nos obliga a decir, o buscamos financiamiento a través de la cuenta financiera o buscamos mayor superávit comercial, de manera de tener mayor superávit en la cuenta corriente y que eso nos aporte las reservas internacionales. Entonces, ese es un tema a seguir en un contexto que eligió el gobierno para ir resolviendo este problema. Bueno, resolvió tener un esquema de bandas de flotación en el cual, ¿qué quiere decir esto? En que el tipo de cambio ya no sigue como estuvimos hasta febrero, un crawling peg, es decir, una tasa de evaluación mensual anunciada, ¿no? Era como que no había incertidumbre sobre cómo iba a estar el tipo de cambio, va a poner un esquema de bandas de flotación, ¿no? Ahora lo vamos a ver más, pero lo que podemos ver que desde abril de este año hasta la fecha, con apertura del cepo a personas físicas mediante, bueno, el tipo de cambio siguió un camino, si bien el gobierno, como ustedes saben, esperaba que el tipo de cambios vaya al piso de la banda, bueno, el tipo de cambio siguió un sendero mucho más volátil y alcista. Fíjense, lo vemos desde acá. Acá se nos hace cada vez más difícil estimar cuánto va a dar el tipo de cambio en cada uno de los meses, considerando de que no solamente tiene volatilidad entre los meses, sino dentro del mes, porque fíjense cómo termina la variación entre fin de cada mes con respecto al promedio del mes. Fíjense que esto, si la cosa estuviese estable, debería andar más o menos lo mismo, como fue en el esquema de banda. Acá es un random walk, ¿no? Es muy volátil, tenemos, fíjense, estos serruchos que hace. Bueno, esto lo que nos genera es que algo para que tener en cuenta en este nuevo contexto argentino es que el tipo de cambio es una variable volátil, ¿no? Y es algo que tenemos que considerar. Acá está el esquema de bandas que le decíamos, acá está este esquema que mientras esté en este rango, un poco el Banco Central no puede salir a comprar dólares. Y eso es un poco lo que se está debatiendo, porque si el Banco Central no puede salir a comprar dólares a este tipo de cambio, lo puede hacer si el tipo de cambio perfora este piso, bueno, ¿de dónde vienen las reservas internacionales? Entonces ahí, por eso lo ven a Caputo viajando a Estados Unidos, buscando préstamos con otros bancos, es decir, que sea la cuenta financiera la que nos aporte los dólares, ¿no? Entonces, seguramente ustedes donde aprieta el zapato, y es una pregunta que siempre nos hacen, es, bueno, este tipo de cambio, esta volatilidad que tuvimos con el tipo de cambio, ¿nos mejoró? ¿Cómo estamos parados? ¿Seguimos hablando de atraso cambiario? Bueno, yo le diría que sí por la historia, pero también es cierto que en este último año mejoramos el cuerpo bastante. Es decir, este esquema de bandas de flotación le permitió al gobierno, un esquema en el cual el tipo de cambio subió un 24% y la inflación subió la mitad, y si le sumamos que el dólar a nivel global se apreció, tuvimos el mejor de los mundos, ¿no? Desde el punto de vista del tipo de cambio real. Tuvo esta mejora contra todos sus socios comerciales y lo ponderamos de un 24%. Fíjense, con este 24% acá sí el debate cambió. Porque acá sí todos hablábamos del atraso cambiario, acá el gobierno un poco renegaba de eso, decía que no va a ser por el tipo de cambio, la competitividad va a ser por baja de impuestos, bueno, todo lo que ya hemos escuchado, pero lo cierto es que cuando las papas queman, el tipo de cambio tiene que subir y era lo que acá alertábamos, no éramos los únicos, creo que gran parte del mercado también siendo acusado de mandril y demás, bueno, se veía este atraso cambiario. Ahora, por lo pronto, ahora estamos en una situación mucho más confortable. Ahora, en caso de haber algún ajuste, es mucho más moderado. Estamos en una situación mucho más, como es, confortable. Y entonces, perdón, seguramente el otro mostrador que tenemos en este contexto en el cual tenemos un tipo de cambio en el cual
ya hizo el trabajo sucio o gran parte de ese trabajo sucio. Tenemos que la inflación también hizo gran parte de ese trabajo sucio. Nos queda ver las tasas de interés. ¿Cómo van a estar estas tasas de interés que seguramente a ustedes los ha complicado mucho en estos últimos 4 meses? Y en ese contexto, fíjense, cuando hacemos la carrera nominal, saliendo de la volatilidad del corto plazo y tenemos estas W que supo hacer la tasa de plazos fijos mayoristas, que es la TAMAR. Bueno, si lo promediamos y ponemos todo buscando la tendencia, fíjense que acá está mucho más claro la situación, ¿no? Fíjense la inflación moviéndose en torno al 2% mensual, un tipo de cambio errático, pero siempre ganándole a la inflación y unas tasas de interés que desde que salimos de este esquema del EFIS, bueno, tienen que ir mucho más cortito respecto al tipo de cambio. Es decir, nunca las tasas de interés en este contexto de incertidumbre cambiaria pudieron hacerse el guapo, ¿no? Tirando tasas de interés muy por abajo, porque eso obviamente iba a fomentar, iba un poco a aumentar la dolarización de las carteras. Por eso estuvo un poco acá a rajatablas. Un poco a rajatablas, un poco superando. Pasada las elecciones, la incertidumbre electoral, teniendo un tipo de cambio que se pueda mover un poco más estable, bueno, llegar a que esta tasa Tamar empiece a ceder un poquito y se acomoden un poquito más los patitos para tener tasas de interés, si bien que le ganen al tipo de cambio y que le ganen a la inflación, no sobre tanto tasa de interés, que no tengamos tasas de interés reales tan altas que eso obviamente los complica mucho a todo el sector productivo. Una de las cosas que voy a pasar rápido, porque seguramente ya se ha cortado mucho sobre esto, es como, bueno, otra de las bondades que tenemos para el 2026 es que ese riesgo político o ese riesgo de gobernabilidad con el resultado de las últimas elecciones ya un poco se disipa, ya la agenda cambió, el gobierno va a ser la primera minoría en diputados, va a estar muy cerca de conseguir quórum en caso de que tenga habilidad para negociar con estos 53 no peronistas, si quieren. Dentro de estos 53 hay 30 de representantes de las provincias que tienen que negociar, es decir, que tienen que negociar con el Ejecutivo, así que se avecinan tiempos de consenso que le dé soporte al gobierno para mantener este esquema o por lo menos esta agenda de reformas en el cual el mercado y todos exigimos de manera de bajar el costo argentino y que Argentina pueda tener un sendero de crecimiento más estable, o por lo menos ir resolviendo algunos problemas que venimos acarreando desde hace mucho tiempo. Lo mismo vamos a tener en el Senado, fíjense ahí el gran perdedor, además de la ganancia que tuvo la Libertad Avanza, es el peronismo, nunca tuvo tan pocos senadores y bueno, así que tenemos unas fuerzas políticas mucho más equilibradas, mucho más que invita al consenso. Vamos a ver si lo logran. Hoy por hoy, parados a noviembre, podríamos así decirlo. ¿Y por qué les cuento todo le hago este cuentito? Y bueno, porque Argentina necesita seguir bajando ese riesgo país. Ya lo tenemos por debajo de los 600 puntos básicos. Seguramente Sergio después le va a comentar algo más al respecto, pero fíjense cómo esta historia que tuvimos a lo largo del año todavía no pudimos perforar este mínimo que habíamos tenido a principios de este año, pero creemos que vamos en la dirección correcta. Vamos a ver cuánto tardamos en llegar a eso, pero este tiempo de tardar de llegar a eso no puede pasar mucho al 2026, ¿no? En 2026 deberíamos tener un riesgo país por debajo de los 400 puntos básicos. ¿Por qué? Para salir al mercado. ¿Y por qué tenemos que salir al mercado? Y bueno, porque el año que viene tenemos muchos vencimientos de deuda en dólares y no tenemos reservas, entonces por eso el gobierno necesita salir a captar financiamiento y sacar algunos fantasmas del medio, ¿no? Tiene que pagarle al fondo 4.400 millones de dólares, otro tanto a los demás organismos internacionales en los cuales si quieren eso es renegociable. Y después tiene que pagar bonos en dólares por 8.500 millones de dólares que acá podemos tener o préstamos de bancos que le presten al Tesoro y con eso pague la deuda, o bien el gobierno salga al mercado a captar fondos e incluso captar más de lo que le vence para un poco seguir mejorando su posición. Entonces, para eso es una condición
necesaria, y me animaría a decir suficiente, a que el riesgo país perfore los 500, se acerque a los 400 puntos básicos, ¿no? Entonces, para terminar esta exposición, un poco lo que les quería comentar es, el escenario para 2026 es un escenario bastante constructivo, es decir, vamos a tener una agenda de reformas que obviamente la vamos a tener que ir contándole las costillas, pero, digamos, uno podría ser constructivo. No tengo argumentos para ser pesimista en ese contexto. Creo que el equilibrio fiscal el gobierno lo lleva en su ADN y lo va a mantener. Obviamente va a ser más difícil porque ya, como les dije al principio, hay que pasarle el bisturí, se necesita consenso, así que bueno, ahí si quieren el riesgo que le pongo a decir es que la recaudación no se empioje, es decir, que pueda mantener el ritmo que recauda, que las tasas de interés bajen para que un poco reactive el nivel de actividad. El tipo de cambio va a tener, esperamos, novedades en cuanto al tipo de cambio, un nuevo esquema, vamos a ver cuánto flota, pero sí vamos a ver este esquema de bandas, me parece que va a durar hasta diciembre y después se va a venir cierto refresh. Con este refresh no estamos pensando en un salto evaluatorio, pero sí algún ajustecito como para que acomode el cuerpo en materia de competitividad cambiaria. La inflación va a seguir aflojando de a poquito, llegando al 1% para el año que viene mensual, y un crecimiento que le va a costar ir saliendo, ¿no? No vemos también que Argentina vaya a crecer a tasas chinas, y en base a eso un poco, obviamente tenemos nuestras proyecciones, pero en este ámbito me parece más prudente contarles cómo se está el mercado, y el mercado está esperando que la economía este año crezca un 4% y el año que viene a un 2,9%. Esto es, si quieren, acá lo que hay que ver es trimestralmente, ¿no? Porque este 4% de este año es un poquito mentiroso, porque vamos a terminar, va, mentiroso por... No, no, la palabra no es mentiroso, engañoso, porque este 4% se concentró mucho en el primer semestre, y en el segundo semestre la economía prácticamente no creció. Por eso el promedio le da 4. Y también el crecimiento del 3% del año que viene, o 2,9, también es engañoso, porque seguramente vamos a tener un primer semestre muy amarrete en materia de crecimiento y un segundo semestre mucho más, digamos, a la inversa de lo que pasó este año. Entonces eso le puede dar mejores perspectivas para el 2027. Una inflación que va a bajar al 18% diciembre contra diciembre, tasas de interés que hoy están en 35 van a bajar al 20%, y un resultado primario que va a mantenerse en torno al 1,4%. El gobierno cree que va a ser un poquito más holgado, pero bueno, vamos, esto es lo que está estimando el mercado. Y un tipo de cambio que también ahí me olvidé debería resaltarlo más. También el tipo de cambio no va a tener grandes olas. Este año va a terminar en 1.500 pesos por dólar, un 47% arriba de lo que terminó el año pasado. Y el año que viene, para el año que viene, se ve una moderación mucho más fuerte, ¿no? Terminando en 1.700, esto sería una devaluación del 16%. Como ustedes pueden ver en la parte de pesos, una carrera nominal muy pareja, ¿no? Primero las tasas de interés, que es necesario para tener tasas de interés reales positivas, una inflación del 18%, y en este caso para el mercado el tipo de cambio va a ser el perdedor de esta carrera con una suba del 16%. Así que eso es un poco lo que les quería comentar de mi lado. No sé, me extendí unos minutos, perdón, pero bueno, era para que un poco vean cómo estamos pensando la macro para lo que nos está dejando el 2025 y cómo encaramos el 2026. Buenísimo, muchas gracias Martín. Bueno, también les cuento que ahí tenemos un espacio para preguntas abajo en el Zoom si quieren hacerlas mientras tanto. Y de hecho, ya hicieron una, Eduardo hizo una. Eh, Consultándote, Martín, si el dato de las autopartes tiene diferenciado OEM o aftermarket o es autopartes en general, ¿no? No, 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 es autoparte en general. No sé si después Lucas lo puede profundizar, pero esto es la industria en su conjunto, como lo cataloga el INDEC de acuerdo a la posición arancelaria que tienen. Esto es Perfecto, por posición arancelaria, no por cómo se negocia. perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Eduardo, por la pregunta. Y bueno, seguimos con Lucas Villalonga. Lucas, adelante. Bueno, buenísimo. Buen día para todos. Ahí están pudiendo ver la presentación. Sí, perfecto. Si querés agrandarla, ahí está. Impecable. Genial, buenísimo. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias a Cowen
y apta por este espacio. Mi nombre es Lucas Villalonga, trabajé varios años en la industria automotriz, puntualmente en Volkswagen y en Toyota, y desde hace unos años estoy liderando una consultora de transformación cultural denominada Brava, que tiene especialización en la industria automotriz. Brevemente quería comentarles una mirada de la industria, cuáles son los desafíos y tendencias que estamos visualizando para el 2026 y cómo podemos apalancarnos en esos desafíos. En términos de producción, vemos que en el anualizado todavía seguimos en senda positiva, con un 2,8% con respecto a lo que fue el 2024, pero en exportación tenemos una leve caída, con lo cual esto también tiene un mismo aparejamiento en términos de meses a partir del mes de julio. Y en términos de wholesale, que es algo bastante importante porque en definitiva son todo lo que son ventas de las terminales hacia los concesionarios, sigue siendo un año positivo, ¿sí? Que lleva aproximadamente un 55% de saldo positivo con respecto a lo que fue el año pasado. En términos de mercado, lo que es las ventas, a ver, sigue siendo un mercado bastante tradicional y este año posiblemente terminamos en una industria de 600.000 ventas, 60.000 patentamientos, con marcas como Toyota, Volkswagen y Fiat que la están liderando, pero acá aparece uno de los puntos más importantes que es, como todos ya sabemos, la llegada de las marcas chinas, ¿no? Que si bien hoy representan un porcentaje muy bajo, alrededor del 1,5% de la torta total, el crecimiento nominal y en términos porcentuales de lo que están patentando año a año, la realidad es que es bastante agresivo y ahí notamos un punto al cual tenemos que prestarle atención, como por ejemplo tenemos a Bike que en el mes de octubre estuvo en el puesto número 11 en términos de patentamientos a nivel nacional. Y acá en este gráfico se puede ver de una forma bastante clara cómo a partir de mediados del 2024 y ya sobre todo en el 2025 se pronuncia como todos los que son autos importados empiezan a tener una mayor preponderancia que los que son de producción nacional, con lo cual volvemos a años similares a como estábamos aproximadamente en el año 2018. Pero, ¿qué es lo que está pasando en las marcas a nivel global? Y esto, desde luego, tiene impacto en Argentina, en la región, pero puntualmente también en la Argentina. Todas las marcas hoy en día se continúan debatiendo en términos de cómo van a seguir los próximos años, en términos de motorización, si siguen con motorizaciones a combustión y ya empiezan a implementar motorizaciones híbridas o ya van a full eléctricas. Cada marca tiene distintos objetivos, distintas estrategias, pero lo que visualizamos es que en definitiva a quien le están dando la palabra es al cliente. En definitiva lo que están haciendo las marcas es ampliar su line-up, empezar a especializarse y en torno a lo que el cliente elija en términos de combustión del vehículo, si bien obviamente todas están yendo hacia un futuro más hacia lo eléctrico, esa transición es gradual, cada marca tiene sus propios grises, entonces en definitiva la industria automotriz está en un complejo proceso de metamorfosis y de cambio de paradigma. Y esto también lo vemos en términos de lo que son los clientes. El cliente hoy en día está teniendo una prioridad, un protagonismo que antes, sobre todo en el mercado argentino, no lo tenía. Pasamos de un mercado de oferta a un mercado de demanda. Antes, básicamente, la marca o el concesionario que tenía stock vendía y hasta vendía con sobreprecios. Era algo bastante ilógico y hoy en día volvemos a un mercado más normal y mucho más alineado con mercados más maduros, como puede ser Estados Unidos o Europa, en términos de lo que es la experiencia del cliente, cómo el cliente hoy en día vuelve a estar en el centro del negocio y creemos que en ese sentido tenemos que todos readecuarnos para poder atender a las demandas de los clientes. Y acá vemos casos concretos, como por ejemplo el caso de Ford, que crea una dirección estratégica para todo lo que es la experiencia del cliente en Sudamérica. Esto es bastante importante y notorio, como una empresa tradicional como Ford crea una dirección, ¿sí? Pues tiene el peso de una dirección, no es una gerencia, sino una dirección a nivel regional para definir cómo es la experiencia del cliente y también cómo esta marca, que también es tradicional, se va del segmento de sedanes y se especializa en todo lo que son SUV y vehículos de trabajo, ¿no? Entonces, cómo las marcas también empiezan a buscar su propia especificación atendiendo a estas demandas de los clientes
Y también lo vemos en una marca como Toyota, que, por ejemplo, se adelanta a la hora de construir un sitio como es iToyota, donde hoy en día se puede hacer una reserva de un vehículo. Esto está ya online en Argentina ya hace ya unos años, y la idea es que esto, el día de mañana, en un futuro no muy lejano, pueda hacer lo que ya está pasando en mercados más maduros como Europa o Estados Unidos, que básicamente el cliente hace toda la compra de forma digital y el auto se entrega en su casa. Con lo cual, el ecosistema automotriz está cambiando y desde luego esto va a tener impacto en toda la cadena de valor. Los concesionarios en mercados más maduros son más chicos, no son tan grandes como los conocemos acá, porque el salón de ventas en algún punto pasa a ser un salón de ventas mucho más boutique, porque la experiencia se está trasladando hacia lo digital. Y eso también tiene impacto en cómo el cliente decide personalizar cada vez más su auto. Acá también Toyota, por ejemplo, lanzó su propia boutique de accesorios para poder responder a esta demanda de los clientes de cada vez tener una propia personalización de sus vehículos. Pero, ¿qué tipo de impacto tiene esto en todo el ecosistema productivo automotriz? Bueno, desde luego que vamos a dejar de tener esa universalidad en términos de piezas que teníamos antes para empezar a tener más especificación, lo cual eso lleva a tener más cambios de ingeniería, calibraciones por modelo, por versiones, aumento de piezas. Eh, las ventanas, de luego, van a ser de entregas más cortas y la tolerancia cero a defectos, porque obviamente ante este nivel de cambio en el ecosistema automotriz, pero por sobre todo de aumento de competencia también en el mercado local, obviamente vamos a tener que ser más eficientes, más dinámicos y poder responder de una forma más rápida a las exigencias de las automotrices, que también del mismo modo empiezan a exigir más en términos de lo que es calidad, trazabilidad y programas que antes por ahí no contemplamos, como pueden ser todos los que son los programas de ecología. Entonces, frente a este escenario, ¿cómo nosotros nos podemos, puertas adentro, preparar? ¿Cuáles son las variables que podemos controlar? ¿Cuáles son los puntos donde nosotros proponemos poner el foco? Básicamente, nosotros creemos que si queremos trabajar en un objetivo común que sea la eficiencia para poder estar alineados con otros países productores, tenemos que trabajar en la eficiencia, ¿sí? Entonces, acá realmente el desafío que vemos es hacer un cambio de mindset hacia una cultura más profesional, trabajando en términos de lo que es la gestión de las personas, del equipo, que todas las personas que componen una empresa tengan bien en claro cuál es su rol, su responsabilidad, cuáles son sus objetivos cualitativos y cuantitativos, que haya sistemas de comunicación efectivos, sistemas de reuniones para promover el trabajo en equipo de interáreas, promover la aplicación de la tecnología en todo lo que es la reingeniería de procesos para fortalecer la mejora continua, para continuar produciendo piezas de calidad. Argentina es reconocido en ese sentido en el mundo como un productor de calidad, y también en términos de la gestión del negocio, invitar a pensar en el largo plazo. Si bien estamos en un país que coyunturalmente y históricamente siempre tuvo una volatilidad muy alta, creemos que la oportunidad de poder empezar a pensar en planes de mayor a largo plazo nos va a diferenciar en la competencia interna y externa, y desde luego esto tiene que ir acompañado con una planificación económica y financiera. Entonces, por ejemplo, si nos paramos en enero del 2026 y nos seteamos un objetivo para diciembre del 2026, que puede ser la eficiencia, ok, ¿cuál es ese camino crítico que tenemos que establecer? ¿Cuáles son esos hitos, objetivos cualitativos y cuantitativos que nos van a permitir poder llegar hacia ese objetivo? En ese sentido, creemos que la incorporación de tecnología ocupa un rol clave, y hoy en día hay tecnología que es muy amigable, que es dinámica, como por ejemplo podemos ver acá el mapeo de un proceso a través de un sistema de Kanban, que es un sistema bastante aplicado en la industria automotriz, donde desde un proceso logístico o bien un proceso netamente administrativo, se puede hacer ese mismo proceso mucho más eficiente, mucho más conectado con todas las áreas, unidades y departamentos, unidades de negocio y departamentos de las propias empresas, para poder tener eficiencia en todo lo que son los flujos, flujos de cash y flujos de stocks, y desde luego estar alineados en términos de lo que son la satisfacción del cliente. Y no menor, también trabajar en todo lo que es la estandarización de los procesos, ¿sí? Que todo proceso que esté medido, que esté estipulado, que tenga etapas, nos va a permitir a estar trabajando de forma continua en
en Kaizen. Y en ese sentido creemos también que es fundamental trabajar con todos los que son indicadores operativos y económicos de calidad y también indicadores estratégicos que nos permitan medir cuál es la salud del negocio puertas adentro en términos de calidad y de negocio, y también de las personas que componen este negocio, porque entendemos que las personas que componen las empresas hoy en día son realmente el equipo que nos va a poder permitir ser competitivos frente a justamente una competencia cada vez más alta y más difícil. Entonces, en ese sentido, proponemos formar equipos sólidos, creemos que definir un norte claro, que toda la empresa sepa hacia dónde va el próximo año y que después tengamos las posibilidades de poder ajustar ese norte a medida que vamos avanzando, pero que tengamos un rumbo bien claro, es un diferencial a la hora de ser competitivos y desde luego integrar personas, procesos y tecnología. Porque en definitiva creemos que la competencia va a llegar, cada vez va a ser más alta, pero que hay ciertas variables que no podemos manejar, que son variables exógenas, pero que podemos trabajar en muchas variables endógenas e internas y poder ser eficientes en términos de gestionar esos equipos, que en definitiva son los que sostienen la calidad, la entrega y la mejora continua. Buenísimo, Muchas Lucas. gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, muy bueno, la verdad. Y bueno, en línea con lo que hablaste vos, digamos, en la eficiencia, creemos que desde Coban que es muy importante también lograr esa eficiencia en lo que es lo financiero, el manejo de caja, y por eso ahí, Sergio, vos si querés seguir con lo tuyo, va conectado con eso, digamos. Exactamente, Vicen. Bueno, gracias Lucas, Martín, Vicen y ahí los que nos están acompañando del otro lado. Mi objetivo acá es brindarles cómo conseguir esa eficiencia financiera para la gestión de la tesorería y también darle herramientas, ya sea en el caso de que necesiten colocar liquidez o opciones en el caso que necesiten financiamiento. Por lo cual, el panorama hoy lo que tengo para mostrarles básicamente es una agenda que tiene tres puntos. Primero, las soluciones de colocación de liquidez en pesos y en dólares, soluciones para conseguir financiamiento y estrategias financieras y operativas que usualmente utilizamos con todos los inversores que deciden trabajar en Cohen, ¿sí? Entonces, el primero, ¿qué estamos viendo en términos de tasas de interés? Lo primero es que estamos en un escenario, como les comentó Martín un poco, de una baja de tasa de interés desde la selección legislativa para acá. Estábamos en tasas muy restrictivas, ahora se están acomodando. Probablemente continúe en este descenso de la mano de que se retome un sendero desinflacionario, pero no tan abrupto como fue esta baja de 50% los títulos más cortos a 20 corto por ciento, 25% en los títulos más cortos desde las elecciones para acá. La tendencia, como le dije, es a un ritmo a la baja y lo que estamos empezando a notar también en el mundo financiero es que hay algo de apetito inversor por instrumentos de más larga duración. Lo que ven acá, una curva que termina en instrumentos de más o menos 6 meses y ya han aparecido instrumentos de más larga duración. ¿Cómo les impacta a ustedes? Bueno, sí. La posibilidad de empezar a conseguir financiamiento en pesos en largo plazo. Primero empieza el Tesoro y después empiezan a aparecer distintos instrumentos a tasas mucho más convenientes para los productores. Eso es lo que es tasa fija. De todas maneras, acá les voy a mostrar qué es lo que estamos viendo para una clase de activo que estamos favoreciendo mucho en este contexto, que es las tasas reales, ¿sí? Los bonos que ajustan por inflación, es decir, nos garantizan un premio por arriba de la inflación. Si la inflación es 100, vamos a tener un rendimiento arriba de 100. Si la inflación es 5%, vamos a tener un rendimiento arriba del 5% de inflación. Es decir, el inversor acá se queda tranquilo con ese resultado. ¿De dónde veníamos? De escenarios, como le dije, de tasas muy restrictivas, escenarios que me estaban pronosticando un default, una cesación de pagos del Tesoro. Bueno, desde las elecciones para acá se normalizaron. Se normalizaron y se empezaron a comparar mucho más con valores que tienen otras economías emergentes a lo largo del mundo.
Y el último punto es que es probable que se estabilice, más que nada por la historia argentina, entre 6 y 8% de premio en términos reales. Como le dije, si la inflación es 100, probablemente rinda 108, y si la inflación es 5, rinda 13 el instrumento. Este es uno de los vehículos que en las tesorerías con las que estamos trabajando, con los cash flows que nos van, o los flujos de fondos que nos van compartiendo, y las diferentes necesidades que vayan a tener más adelante, vamos colocando en el portfolio, ¿sí? De todas maneras, aprovecho este espacio y les digo, cualquier duda o consulta que pueda haber y no lleguemos a responder en este contexto, pueden contactar a Vicente. El siguiente punto, inflación implícita. ¿Por qué nos gusta tanto la parte de inflación? Bueno, el camino que les comentó Martín, veníamos de una inflación a la baja. El punto rojo es que estaba esperando el mercado mediante el último REM. Y lo que les quiero comentar es que ahora el mercado estaba planeando una inflación de 1,4 para lo que es ahora el dato que sale estos días, que creemos que va a ser superior, 1,9 para los próximos, en promedio para los próximos 3 meses. Y seguimos sosteniendo que creemos que el mercado está subestimando un poco este dato en el escenario que se está empezando a plasmar ahora en Argentina después de las elecciones. Por lo cual sí, las carteras las estamos volcando a estos instrumentos. Las carteras, los instrumentos de liquidez eh, con los cuales estamos trabajando para obtener algún rendimiento un poco superior y explotar al máximo la ociosidad de los pesos. El siguiente punto, rápido lo voy a cubrir. Entiendo que trabajan mucho más con pesos. Sí, desde las elecciones para acá, los instrumentos en dólares. eh, Está empezando a generar mucha más confianza en el público inversor. De rendir 20% el L30, capaz es que lo conocen, ya está yendo más cercano al 10%, y probablemente en los próximos días sigue esta tendencia a la baja. El objetivo, como les comenté, volver los mercados de capitales, tiene el camino bastante allanado en ese sentido, eh, por cómo parece que fue una película. Y más que nada por las relaciones que fueron tejido justamente con el gobierno de Estados Unidos, y las relaciones que tienen el equipo económico con los diferentes jugadores de los fondos de inversión en el exterior. Como le dije, conseguir voluntario financiamiento en Estados Unidos. Y acá un dato, si tienen algo de estos títulos en cartera, lo que estamos haciendo es rotar de la legislación internacional a la legislación local. Tener legislación internacional nos sirve, es bastante más técnico, pero le dejo el dato, sirve cuando hay mucho más expectativa de un default. Ese riesgo creemos que se está disipando. Y en ese sentido, sí, contarle un poco la historia de lo que fue el riesgo país y la carrera esta que se está viniendo. Argentina, en este gráfico tenemos en el eje X el tiempo, los años, y en el eje Y le tenemos el nivel de riesgo país. El primer salto fue en el 2008, o sea, en este nuevo milenio, más allá del 2001. En el 2008 con la crisis subprime, donde Argentina la enfrentó con reservas internacionales, y fue una crisis, digamos, internacional, no de índole local. Después de ese momento, Argentina desapareció de los mercados internacionales, no pudo volver a colocar deuda más allá de algún bono particular de provincia de Buenos Aires, que él colocó Scioli, y el I-24 que había colocado Kicillof para comprar YPF. Pero el momento donde volvió a Argentina fue en la época de Macri, justamente con Caputo liderando todo lo que fue la emisión de los diferentes títulos. Esa experiencia terminó en el 2018 con un último bono que llegó a recaudar 9.000 millones de dólares. Después empezaron a venir las PASO 2019. Posteriormente siguió el COVID y la reestructuración, alcanzando el pico máximo de 4.500 puntos. Y desde ahí el último episodio que tuvimos fue la selección legislativa las elecciones municipal de provincia de Buenos Aires, y a partir de ese momento sí, Argentina está volviendo. Esta línea roja indica, entre comillas, la línea de llegada, ¿sí?
son 450 puntos de riesgo país, y ahí probablemente ya se empieza a hablar de las emisiones que vengan, cuáles van a ser esos nuevos instrumentos y los montos, y lógicamente la tasa. Un cuadrito de cómo es lo que estamos buscando. em, de CAPS a 6 meses para colocaciones de instrumentos están bien. Creemos que va a haber algo más de inflación, creemos que va a haber algo de compresión de tasas, por lo cual extender algo de duración tiene sentido. Lo mismo con los que ajustan por inflación. Después por un tema de desarbitrajes o capaz por temas de iliquidez de estos instrumentos, los duales y los bonos que ajustan por Tamar tienen bastante atractivo. Lo que es Dollar Link lo recomendamos para los que tienen compromisos con el exterior. Y después los Bopreales y los Bonares, que son otros instrumentos de dólares, también tienen buena perspectiva para adelante, ¿sí? Quiero aprovechar estos minutos. Cualquier duda, estoy yendo muy rápido, pero hagan las consultas, yo me voy a tomar el tiempo para responderlas. Ahora sí, saltando a la parte de financiamiento, hasta ahora recorrí instrumentos para las colocaciones de capital, ya sea pesos, ya sea dólares, distintas alternativas en el mercado de capitales. No mencioné fondos comunes de inversión, pues lo voy a mencionar en la última diapositiva. Pero ahora planteemos el escenario donde, al contrario, en vez de colocar capital, necesitan financiamiento. Y acá es donde les traje unos comentarios sobre lo que es la colocación de cheques, el descuento de cheques en el mercado de capitales. Hay dos segmentos, el segmento avalado a través de una SGR y el segmento no avalado. Lo que puedo comentarles del segmento avalado es que las tasas se dieron a niveles un poco más lógicos, en torno al 33 y 36% de TNA, similares a los de principio de año. Es decir, esta baja de tasas que vio la curva del Tesoro de Argentina también se está trasladando lentamente hacia el financiamiento de privados. Em, a partir de ahí la curva está, digamos, prácticamente plana, no hay premios o castigos por colocar a 30, 60 o 90 días. Está ligeramente más barato lo que es colocar a 30 días. Y después, desde noviembre en adelante, hay más estabilidad y probablemente más convergencia para los plazos. Es decir, se necesitan financiamiento. Esta es una de las alternativas que estamos sugiriendo. En Coven hay un equipo muy profesional que los puede guiar si no lo hicieron nunca o si ya lo hicieron para conseguir el financiamiento que están buscando, incluso a tasas muy convenientes. Así que altamente recomendable que exploren esa alternativa en el caso que estén necesitando financiamiento. Es decir, son tasas muy competitivas incluso contra los bancos. Con respecto al segmento no avalado, son cheques que no tienen un aval de SGR. Entiendo que reciben cheques de Toyota, que es un emisor de altísima calidad y podrían conseguir descuentos muy competitivos, pero también podrían emitir cheques no avalados, ahora sí con algo de castigo. En general cuestan entre 5 y 8 puntos más de tasa de interés. Misma situación, 30, 60 o 90 días. 30, 60, 30 días es un poco menos costoso. Después, posteriormente de las elecciones, empezó esta corrección. Creemos que va a seguir para la baja, pero de vuelta con el mismo comportamiento que el Tesoro de Argentina, paulatinamente bajando y no tan abrupto ahora. Em, y después, bueno, la baja más fuerte en 30 días, renovando interés por el corto plazo. Siempre se arranca por el corto plazo y después continúa. Y lo último que tengo para mencionarles es una pequeña tips que utilizamos mucho, capaz les puedan servir. Y dicen, estos son los que fuimos discutiendo un poco para evitar este tema de débitos y créditos a la hora de realizar inversiones. Lo que se hace es cuando se transfiere una LIC, se invierte en un fondo común de inversión, que eso está plenamente amparado por la ley. Está estipulado que ese tipo de inversiones no tienen que pagar el impuesto a los débitos y créditos, y una vez que está en el fondo común de inversión, digamos, el banco les tiene que devolver sí o sí ese monto. No hay mucho margen de duda al respecto, la ley es muy clara. Em, y a partir de ahí ya dentro de la LIC pueden realizar las inversiones que vayan también coincidiendo. Hay muchas alternativas de fondos comunes de inversión,
temas ceros muy competitivos con respecto a los que se consiguen en los bancos. Hay temas uno también que tienen mejor perspectiva en este contexto de baja de tasas. Hay fondos que buscan batir a la inflación y también son muy recomendables en este contexto. Después está, voy a saltar al último y el de iChecks lo debatimos un poco con Vicen, que es algo que hicimos mucho en este último contexto, que es cancelar impuestos utilizando los bonos que se llaman BOPREALES, que son instrumentos que emitió el Banco Central y que mediante la compra en el mercado de capitales se podía obtener un ahorro en torno más o menos entre el 5% de lo que costaba el impuesto, es decir, si tenían que pagar 100 de impuesto, podrían llegar a haberlo cancelado con 95 pesos, que es comprar el instrumento en el mercado secundario y el ARCA todos los días pone a qué tipo de cambio toma ese instrumento, generando así el ahorro. Lógicamente merece algo más de explicación, pero el tiempo es tirano. Y lo último que quiero comentarles es la parte de iChecks, donde sí es un tratamiento un poco más sofisticado, donde cada inversor tiene la posibilidad de cobrar los iChecks en la LIC sin pagar débitos y créditos e incluso pagar a proveedores también sin que el banco tenga que cobrar este impuesto. Vicen, ¿querés comentarme, o sea, qué Sí, te parece sí, esta dale. solución? Serge, dale, muchas gracias por la presentación, muy bueno. Y sí, como decías, ¿no? Teniendo, digamos, una cuenta comitente en una LIC o en Coven, se puede depositar el ICHEC en un fondo común de inversión y por hacer esa operación, en vez de depositarlo el cheque en el banco, digamos, se ahorra el 0,6 del impuesto al débito y de la misma manera, si vos partís de saldos en los fondos comunes de inversión y emitís un ICHEC en favor de tu proveedor, también se hay un ahorro del 0,6 del impuesto al débito. Entonces, nada, ahí genera un ahorro que en esta era, como comentaba Lucas, de la competitividad y la eficiencia, genera una mejora del 1,2% en los márgenes sobre, digamos, sobre las ventas, casi. Es una oportunidad muy buena. Bueno, no sé si hay más preguntas. Eh, si quieren, dejamos unos minutos. Ahí, bueno, Eduardo preguntaba porque dentro de los proveedores de Toyota, digamos, tenés el perfil empresa pyme argentina y después tenés otro perfil más que es multinacional y capaz tienen más restricciones y están, digamos, sujetos o tienen menos grado de libertad para la hora de invertir. Consultaba para Bien. ese perfil de cliente, digamos, que se le puede ocurrir, además de por ahí Bien. filosófico matemático. Ahí tenemos amplia experiencia. Hay empresas, ahí tiene mucho que ver con el mandato que ponga Casa Matriz. Hemos tenido experiencias donde Casa Matriz no te deja hacer nada más que un money market, básicamente te ata un adoquín. Pero hay empresas que tienen más flexibilidad y entienden un poco más la realidad argentina y que es muy diferente a lo que es un mercado más desarrollado de capitales. Ahí, primero punto, bueno, estar en compliance siempre con Casa Matriz. Y en el segundo punto es, bueno, qué es lo que nos dejan hacer, qué hay en el menú para hacer. Eh, ya sea, si están muy restrictivos, bueno, probablemente trabajar con fondos comunes de inversión sea lo más que lo que permitan hacer. Eso es altamente recomendable. La industria de fondos comunes de inversión creció ampliamente en cantidad de productos y en soluciones, ya sea de dólar link, ajuste por inflación, tasa fija. Para dólares este año fue explosiva la cantidad de soluciones que hubo. Así que ahí depende la necesidad de la tesorería puntualmente. Pero hay soluciones disponibles para los más restringidos. Y para los que tienen más grados de libertad dentro de las multinacionales, también se puede incluso comprar los instrumentos directamente, a los cuales hacemos una cobertura, digamos, diaria del precio de recomendaciones y hay, digamos, un seguimiento muy detallado sobre los portfolios y las soluciones. Ahí recomendamos más ir al instrumento puntual, ya sea de tasa fija, que ajuste por inflación o que ajuste por el tipo de cambio. Buenísimo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos por participar, los panelistas obviamente.
y a los participantes. Espero que tengan una gran jornada. Estamos en contacto. Ah, bueno, y muchas gracias, perdón, Eduardo Reilly de APTA por ayudarnos a organizar esta presentación. Así que bueno, hasta Bien, luego. muchas gracias. Bueno, muchas Buenísimo. gracias.